Buenas tardes. Vamos a continuar y hoy finalizamos el seminario. Son las 5:10 para poder terminar puntual. Entonces le doy la palabra al doctor Julio. Va a tocar el tema 4, como está señalado, la dialéctica del fetichismo de la mercancía y la acumulación primitiva del capital. Y me señala que va a agregar el tema del Estado para ver la relación entre estructura y superestructura, como alguien preguntó. Así que empezamos. Muy buenas tardes. Ya estamos en el cierre de este seminario. Espero que estemos colmando alguna expectativa que por ahí ha habido. Espero que le hemos puesto algún empeño para que se cumplan los objetivos que nos habíamos trazado. Bueno, esta tarde son 3 subtemas, digamos, los que me interesa abordar, como es el fetichismo, el carácter fetichista de la mercancía. El otro es una breve referencia sobre la acumulación primitiva del capital o la acumulación originaria del capital. Y finalmente quiero referir un poquito acerca del Estado para ver esa articulación entre economía y política, entre estructura económica y supraestructura. Vamos a empezar entonces con la primera parte, que tiene que ver con el carácter fetichista de la mercancía. Es bueno recordar lo siguiente, que, y lo hemos dicho reiteradamente, pero vale la pena hacer hincapié en esto. Marx no hizo economía política. Marx lo que hizo fue una crítica de la economía política. Eso quiere decir que Marx, sobre todo en el Capital, aunque ya está en los Grundrisse también, pero sobre todo en el Capital, somete a un análisis crítico las principales categorías económicas que habían utilizado los economistas anteriores. Este análisis crítico que efectuó Marx le sirvió inclusive para ordenar todo el primer tomo del Capital, particularmente el primer tomo. Ordenó, reordenó, que es algo muy importante. A ver, cuando sale la primera edición en 1867, el primer capítulo tenía justamente el título de Mercancía y Dinero. Pero después de que Marx sometió una revisión minuciosa a todo ese primer capítulo, eso se tradujo en la primera sección, que se llama Mercancía y Dinero. Había sometido tanto a un estudio crítico y había revisado tantas veces esta primera sección que, como indicaba en la primera clase, había hecho una serie de notas, que hay todo un cuaderno no publicado hasta el momento. Y eso que, pese a que ya había autorizado que se publique la segunda edición, Marx nunca estuvo conforme con esta primera sección, dado que quería seguir revisando una y otra vez. Y ello se entiende porque, sobre todo en la primera sección, está lo que habíamos dicho, la teoría del valor de Marx. Aunque es bueno recordar que esta teoría no solo está en la primera sección, sino que está a lo largo de toda su obra. Ahora bien, la mercancía, este es alguien decía, no sé si fue Althusser, quien entiende la primera sección es como si yo hubiera entendido prácticamente toda la obra de Marx. Quizás no es tanto así. Es la sección que ofrece mayores dificultades. El mismo Marx va a decir, todo comienzo es difícil. Y él estaba suponiendo que los lectores podían pensar también con cabeza propia. Entonces, de ahí que hay todo un desafío que nos hace Marx como autor, para que nosotros, como simples mortales, simples lectores, podamos hacer los mayores esfuerzos para poder entender su obra, y particularmente la primera sección del Capital. Cuando hablamos de la mercancía, estamos hablando de esos 2 factores.
valor de uso y valor. Cuando hablamos del valor de uso, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Marx lo decía, el valor de uso es el cuerpo mismo de la mercancía. Es un conjunto de propiedades destinadas a satisfacer necesidades humanas de cualquier índole. El valor de uso, diremos, se realiza en el uso. Ahí no tenemos dónde perdernos, es fácilmente entendible y comprensible lo referente al valor de uso. La cosa empieza a complicarse cuando vamos a estudiar este otro factor de la mercancía que es el valor. Y aquí ya hay una diferencia con los economistas anteriores, porque se suele hablar de la teoría del valor trabajo, ¿no? Y a veces se los pone en una bolsa a todos los economistas, incluido a Marx. Pero mientras Ricardo solamente veía las relaciones cuantitativas que presenta el valor de cambio, Marx no se contenta con la parte cuantitativa, sino que va al fondo, va al contenido, estudia con profundidad lo que es el valor. Mientras Ricardo dice que el valor de la mercancía está determinado por la cantidad de trabajo, Marx ahí le añade un concepto que es importante, un concepto que es matiz. El matiz es un concepto. Y Marx dice, el valor está determinado por el tiempo de trabajo, sí, pero socialmente necesario. Eso de socialmente necesario ya expresa una diferencia entre Marx y los economistas anteriores. Y ahí tenemos toda una explicación hermosísima que hace Marx sobre lo que debe entenderse el valor de la mercancía como el tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero sabemos también que cuando hablamos del valor, el valor se expresa en lo que es el valor de cambio. Inclusive hasta ahí no tenemos problemas, porque cuando estamos hablando de valor de cambio, estamos hablando de la relación cuantitativa que se establece entre valores de uso de una especie con valores de uso de otra especie. Y ahí nos va a hacer recuerdo más de que ya Aristóteles inclusive había visto esta relación cuantitativa, esta igualdad, pero lo que no alcanzó a ver Aristóteles fue lo que es el valor, precisamente porque estaba limitado por las condiciones históricas de su tiempo. En cambio, Marx ya está viviendo otro tiempo, el tiempo del capitalismo, ya están dadas las mejores condiciones históricas, ya hay un otro horizonte de cognoscibilidad que le permite a Marx trabajar con un concepto que antes no habían visto, como es el concepto de valor. Entonces, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Para entender la teoría del valor, no es suficiente entender lo que es el valor de uso, lo que es el valor, lo que es el valor de cambio. Inclusive, Marx nos va a hablar de la forma de valor. Y ahí nos habla de la forma simple de valor, la forma desarrollada de valor, la forma general de valor y la forma dinero de valor. Algo que también los economistas no habían hecho eso, ¿no? Porque Marx señala ya, antes de entrar a esta parte, señala de que él va a hacer lo que los economistas anteriores no habían hecho, es decir, el proceso, el origen y proceso de la formación del dinero. Hasta ahí no hay, creo que, ninguna dificultad en su comprensión. A ver, hago memoria de algo que lo considero muy importante. Marx redactó en 1844 eso que hoy se conoce como los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Ahí Marx habla de la alienación y de las varias formas de la alienación. Pero me interesa sobre todo dos de las cuatro formas de las que trata Marx en esta obra. ¿Cuál? La del proceso de trabajo y la alienación con respecto a los productos del trabajo. Ahí, en esa parte,
Marx trata de lo siguiente. Los productores obviamente producen, pero eso que producen no es de propiedad de los productores. Eso que producen adquiere independencia cada vez mayor y se forma a tal punto una especie de poder, y un poder que amenaza la vida de los productores. Este tipo de alienación está muy bien trabajado por Marx en los manuscritos de 1844. Ahora, ese es un antecedente valiosísimo para recordar lo que es el fetichismo de la mercancía. Marx dice, la mercancía es una cosa muy intrincada, llena de sutilezas metafísicas y caprichos teológicos. Uno se pregunta, ¿pero qué es lo que están diciendo con esto? ¿Qué pasa con esto que la mercancía, entonces, se forma en su forma desquiciada y loca? Inclusive dicen algunos otros autores. ¿De dónde surge este carácter fetichista de la mercancía, lo misterioso de la mercancía? Y una vez más nos recuerda Marx, y eso es lo hermoso de Marx, porque parece ser que a algunos no les gusta, porque cuando Marx desarrolla la categoría nos hace recuerdo de lo anterior. Y eso también es dialéctico, ¿no? Está hablando de algo nuevo, pero está retrocediendo, está recuperando algo de lo anterior para hablarnos de algo nuevo. En ese sentido nos dice, ¿de dónde surge esa forma misteriosa de la mercancía? ¿Surge del valor de uso? No, porque eso ya está muy clarificado. ¿Surge del valor? Incluso no del valor, porque eso está completamente claro. El valor está determinado por un trabajo socialmente necesario. Y ya la magnitud de valor, obviamente, pues por determinada cantidad de trabajo o determinado tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿De dónde surge esta forma mística? La forma mística de la mercancía. Marx dice, surge de la misma forma de la mercancía. El término forma sí que es un término aquí crucial, decisivo, la forma de la mercancía. Me apoyo en este estudio que hizo esta autora Clara Ramas, que salió recién. Su libro se llama Fetiche y Mistificación. Y esta es una doctora española que nos dice lo siguiente, y quiero leer esto por su enorme importancia. Dice así esta autora: vemos aquí que la categoría forma es clave. Marx estudia cómo una determinada constelación de relaciones toma una determinada forma o forma de aparición. Esto es, adquiere una nueva figura en la que se manifiesta, que de algún modo no deja ver la constitución interna de esa constelación. Hay una constelación y hay una forma interna que enseguida me voy a referir. El aspecto que Marx aísla teóricamente de la mercancía es su forma. Y solo el análisis de la mercancía en tanto que forma, de la forma como ser de la mercancía, de la forma mercancía, permite dar cuenta del carácter misterioso del producto del trabajo. El análisis de Marx del fetichismo pues tiene como condición previa un tipo de aprehensión teórica que se dirige a la forma. El estudio del objeto tiene lugar por consiguiente en el nivel ontológico. Esto quiere decir lo siguiente. Estamos hablando ahora de la forma mercancía. Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos en las relaciones sociales de producción? Encontramos a productores diversos. Todos estos productores diversos forman la condición social para el intercambio de mercancías.
si no hubieran productores diversos, no existiría el intercambio de mercancías, ¿no es cierto? Lo que dice Marx, 20 varas de lienzo no pueden cambiarse por otras 20 varas de lienzo, ¿no es cierto? 20 varas de lienzo sí se podrán intercambiar con una levita. Eso sí es posible y es una realidad. Estos productores diversos obviamente producen, y lo que producen, diremos, son cosas, es decir, son productos. Estos productos adquieren independencia de estos productores, lo que nos decía Marx en 1844. Los albañiles pueden producir unas casas, pero las casas no son propiedad de los albañiles. Las casas adquieren independencia y se constituyen en un poder. Eso está diciendo Marx aquí, claro, ahora de una manera mejor y más trabajada. Los productores producen mercancías, y estas mercancías se presentan como cosas. Lo que sucede en el mercado son una interrelación o un intercambio de cosas. Este intercambio de cosas oculta algo. ¿Qué es lo que oculta este intercambio de cosas, de productos que encontramos en el mercado? Este intercambio de cosas oculta esta relación, estos productores diversos, estos productores privados, diversos. El carácter fetichista es como un fetiche, adquiere poder, se hace independiente de los productores, y parece que ese poder nos estuviera dominando, porque ¿quién no quiere cosas? ¿Quién no quiere productos? ¿Quién no quiere mercancías? Y no siempre es posible alcanzarlos. Entonces es un fetiche que está amenazando a la vida misma de los productores. El carácter fetichista de la mercancía consiste, por tanto, en que hay una relación de cosas que oculta lo interno, oculta algo, hay algo al debajo, que es estos productores diversos. Ahora, en estos productores diversos, es como también decirlo, ¿no? Porque la producción, ¿qué implica la producción en el capitalismo? La producción social en el capitalismo implica relación de tres categorías económicas fundamentales: capital, salario y plusvalía. Eso es lo que es el capitalismo. En la estructura económica capitalista tenemos la articulación de estas tres categorías económicas fundamentales. Ahora, claro, esto hay que explicarlo, yo estoy explicando de la manera, diremos, un poco central. Hay que detenerse en lo que más estoy explicando, con mucho más detenimiento, desde lo que es los dos factores de la mercancía, lo que es el proceso de intercambio, en fin, para comprender esto con mucha más claridad. El carácter fetichista adherido a las mercancías consiste, se expresa en que hay una relación de cosas, hay un intercambio, hay una cosificación de las relaciones humanas. Y esta cosificación de las relaciones humanas oculta esta relación social de producción. Vivimos en un mundo dominado por cosas. ¿Quién no quiere cosas? Y parece ser que las cosas nos van dominando. Esto me hace recuerdo a este filósofo antiguo Sócrates, que cuando Sócrates estaba siempre acompañado, ¿no?, de jóvenes, y hablando, dialogando, discutiendo, preguntando y constantemente preguntando, ahí radica la causa por la cual Sócrates se ganó la animadversión de Anito Melítico, que lo acusa. Sócrates preguntaba, y preguntaba mucho. Se ha hecho cuidar por esa razón el gran Sócrates. En una de esas oportunidades estaba tanto con jóvenes dialogando, y de pronto se encuentra en el mercado, en medio del mercado. Se da cuenta que Sócrates dice, al ver tantas cosas que hay en el mercado, dice Sócrates, cuántas cosas que no necesito. Entonces, si estuviéramos nosotros,
quizás podríamos decir en el mercado cuántas cosas que necesitamos, pero Sócrates era Sócrates Aquiloso. Y es que en el capitalismo sabemos muy bien, todo lo que se produce va al mercado, se convierte en mercancía. Hay el comercio, el mercado es justamente eso, intercambio de mercancías, cosas, relaciones de cosas, intercambio de cosas, cosificación de las relaciones humanas que oculta el carácter social de la producción. A Marx le interesa no solamente el fenómeno, sino la esencia, no solamente las relaciones de cosas, no solamente el intercambio de cosas, el intercambio de mercancías, sino el proceso social de producción. Y el proceso social de producción en el capitalismo se realiza en esa articulación de estas tres categorías, como es el de capital, salario y plusvalía. Voy a este otro tema, el de la mistificación. Y aquí creo que lo voy a hacer de pasada porque ustedes conocen, creo que con mucho más detalle. La mistificación. Hay categorías que cumplen ese papel mistificador. Oculta algo. La mistificación oculta algo. Por ejemplo, la categoría salario. ¿No es cierto? El salario, se nos ha dicho, ¿no es cierto? Y constantemente se repite, no solo en las facultades de economía, sino en la vida diaria. El salario es la cantidad de dinero que se paga por el trabajo. Si tenemos ese concepto de salario está ocultando algo. Hay una mistificación y hay que ir, no contentarse con ese concepto, sino que hay que seguir preguntándose. Y ahí hay un gran aporte también de Marx en el sentido de decir que el salario no es la paga por el trabajo, no es la remuneración económica por el trabajo, sino es la retribución económica por la fuerza de trabajo. Y sabemos nosotros muy bien que el valor de la fuerza de trabajo es igual a la cantidad de medios indispensables de vida. Y eso lo cubre el obrero, el trabajador, en aquella parte de la jornada de trabajo que se conoce como trabajo necesario. La otra parte es el plus trabajo, el trabajo adicional es la fuente de la riqueza de los capitalistas. Entonces miren ustedes, ahí Marx va, esto es lo que está haciendo Marx. Marx está criticando el uso que han hecho de estas categorías economistas anteriores y coetáneos a él. Por eso tiene tanta razón decir que Marx no hizo economía política, sino una crítica de la economía política. Y ahí está la fuerza de esta obra cumbre, de este gran hombre como es Carlos. El capital, miren ustedes, voy al siguiente punto, el capital parece ser solamente una relación de categorías: mercancía, dinero, capital, salario, producción, etc. Y parece que Marx hubiera expuesto estas categorías solo en el nivel de las categorías, en el nivel lógico, en el nivel de secuencia, de ordenación. Pero no es así, ¿no es cierto? Hemos dicho nosotros que quien dice dialéctica dice movimiento, pero a la par que dice movimiento dice contradicción. Pero la contradicción no son contradicciones absurdas, sino son contradicciones dialécticas que permiten una mejor y mayor comprensión de lo real. Por una parte entonces tenemos lo lógico y por otra parte tenemos lo histórico. Lo lógico y lo histórico. Dos polos, diremos, contrapuestos que forman una unidad dialéctica. Y es que en Marx tenemos una exposición lógica, una secuencia lógica de estas categorías, pero además su sustento está en lo histórico. Y no solo en ese capítulo tan hermoso como es, creo que el 24 de la acumulación originaria del capital, sino ya antes nos da algunos datos.
vas reforzando su exposición lógica con datos de carácter histórico. Este punto, estoy seguro que la acumulación originaria del capital ha sido como una especie de, a ver, para utilizar un término suavito, ¿no? Una especie de invitación, una convocatoria a los investigadores latinoamericanos, desde México a la Argentina, para poder, ¿qué queremos nosotros? Entre otras cosas, finalmente, ¿para qué queremos estudiar el capital? Para entender lo nuestro, para entender nuestra realidad histórica, ¿no es cierto? Que son realidades tan complejas en las que estamos viviendo. Y entre esa complejidad está cuándo se inició el capitalismo en México, cuándo se inició el capitalismo en Bolivia, cuándo se inició el capitalismo en América Latina, podemos decir. Y las llaves, algunos conceptos nos proporciona Marx. Marx nos proporciona esos primeros conceptos en este capítulo, que es la acumulación originaria del capital. Y ahí, claro, Marx al principio nos hace recuerdo de que algunos mortales en ese tiempo explicaban el origen de la riqueza, diciendo que hubo un tiempo en que hubo unos hombres ahorradores, unos hombres que supieron hacer buen uso del dinero y que se convirtieron en los actuales ricos. Y por otra parte, hubo otros hombres, ¿no es cierto?, que no supieron hacer buen uso del dinero y que andando el tiempo se constituyeron en los pobres de hoy en día. Esa es una explicación, dice Marx, infantil, pero que muchos le han dado crédito. El origen del capital, nos va a decir Marx, es un origen sangriento. El capital, dice Marx, viene chorreando de sangre en este mundo. El origen del capital podemos situarlo entre los siglos XIV y XV. Pero la historia misma, dice Marx, del capital data del siglo XVI. Y nos dice con precisión, el capitalismo se va iniciando en aquellos países del Mediterráneo, dice. Y ya sabemos qué país está gravitando en el Mediterráneo, ¿no es cierto? Ese país, recuerdo a mi profesora de primaria, ¿no? Hay un país ahí en el Mediterráneo que tiene la forma de una potita, nos decía, y que hasta el día de hoy nos sirve para comprender que uno de los primeros países que ingresa al periodo capitalista es justamente Italia. Pero Marx explica con mucho detalle también ese origen del capital que se produjo en Holanda, en Amsterdam, duro, fuerte, salvaje. ¿Por qué? Y después en Inglaterra. ¿Por qué? Porque el capitalismo, el proceso originario del capital, significa la escisión, el rompimiento entre el productor y los medios de producción. Esto es teóricamente así es. La acumulación originaria del capital encuentra su explicación en la escisión, en el rompimiento, en la separación violenta entre el productor y los medios de producción. ¿Qué significa eso en términos históricos? ¿Qué significa eso en términos más objetivos? Significa arrancar por la fuerza a los trabajadores del campo, despojarlos por la fuerza, utilizando no pocas veces los medios jurídicos y la fuerza para despojarlos a los productores de los medios de producción de la tierra, y que todos estos productores no tenían más alternativa que irse a las ciudades. Y en las ciudades, claro, en los suburbios de las ciudades va llenándose de una población, y ahí también encuentra su explicación por qué se llama el ejército industrial de reserva, porque no todos entran a la manufactura ni todos entran a la fábrica. Algunos sí, otros no.
Aquí tiene, y no puedo dejar claro, yo les voy a pedir disculpas si no se me entiende esto porque es complejo, porque estamos en el nivel del uso categorial. Aquí tiene su razón de ser también otros dos conceptos que Marx los utiliza en el capítulo 6 inédito de El Capital. ¿Cuáles son esos dos conceptos? El de subsunción formal y el de subsunción real. O sea, como en Bolivia. En Bolivia más o menos el capitalismo se va iniciando en el año 1860-70 con la minería de La Plata, no con la minería del Cerro Rico de Potosí, que fue el centro de la colonia, sino que también en el departamento de Potosí hubo otra mina, donde para 1860-70 había 1700 obreros. Esos obreros venían de las comunidades, ¿no? De las comunidades, y entrábamos de los comunales que eran los indígenas, ¿no? Se convertían paulatinamente en obreros, en proletarios, porque trabajaban a la mina ya no a cambio de alimentos, ya no a cambio de vestimenta, ya no a cambio de alguna vivienda, y estaban percibiendo un salario. Si hay ya la relación capital-salario, ya hay capitalismo. Eso es entonces el proceso de acumulación originaria. Este es el proceso de la subsunción formal, que poco a poco se van incorporando los trabajadores a la fábrica. Pero trabajaban, por así decirles, de lunes a viernes. Sábado y domingo estos obreros retornaban a sus comunidades. No habían olvidado ese su pasado, no habían olvidado esa subcultura. Y con el devenir de los tiempos, los hijos de los hijos, entonces ya se van incorporando con mayor decisión a la fábrica, y ahí está la subsunción real. La subsunción del trabajo al capital. Ya hay obreros disciplinados, ya hay obreros que han asimilado la lógica de la fábrica. Este proceso de acumulación originaria del capital fue muy violento, fue muy duro. Muchas vidas, cientos, miles de vidas costó en Europa. Este es uno de los capítulos donde Marx demuestra ahí sus cualidades de historiador. Ahí está haciendo historia. Ahí no está copiando Marx a ningún economista, está explicando lo que Marx entiende por acumulación originaria del capital, sirviéndose de las propias fuentes que él había investigado. Esos obreros que se estaban haciendo, esos campesinos que se estaban haciendo obreros, como les decía César, no todos entraban a la fábrica. Y como no todos entraban a la fábrica, entonces la clase dominante con la policía, el Estado, los tomaba como maleantes, vagabundos, mal entretenidos, claro, porque andaban por la calle y cometiendo seguramente algunos delitos, diremos, porque tenían que hacer algo para poder vivir. Seguro. Entonces miren ustedes, sobre todo en Holanda, a los que estaban deambulando por las calles, a veces los agarraban, les marcaban con hierro candente, ¿no? A estos obreros, a estos trabajadores que habían sido despojados de su tierra, y estaban ya en las ciudades y no podían encontrar trabajo. Los han tomado como maleantes, vagabundos, delincuentes de la peor especie. Así se formó el capital en Europa, duro, fuerte. Y bien vale la pena, ¿no es cierto?, señalar que América Latina ha contribuido también a la formación del capital en Europa. Yo hablo desde mi país, Bolivia, lo que fue durante la colonia. El centro gravitacional en lo que fue Bolivia, el centro gravitacional, antes se decía, no se decía Bolivia, se decía el Alto Perú, fue Potosí, las minas de Potosí, en la ciudad de Potosí. En tiempos de la colonia, estoy hablando, a ver, en el siglo VI, finales del siglo VI, que es el momento en que la minería de La Plata alcanza su gran apogeo.
había 160.000 habitantes en una ciudad que está a más de 4.000 metros para ese tiempo. O sea, mucha población, mucho más que Madrid, mucho más que Nueva York. ¿Por qué? Porque era el centro de la explotación colonial, la mina, el mineral. Entonces, así fue duro el capitalismo que se inició en Europa, pero repito, nosotros desde América Latina también hemos contribuido, porque ese mineral que salía de Potosí, del Alto Perú, iba directamente hasta España, Madrid, y de ahí pasaba a Inglaterra. Esto lo explica, está bonito, disculpen que les diga así, lo explica muy bonito Eduardo Galeano en su librito tan interesante, Las venas abiertas de América Latina. Y ahí está como las venas abiertas en la colonia, en el caso del Alto Perú, salieron mucha plata, ¿no? Al principio salió oro, pues por la conquista de Francisco Pizarro y todos los demás. No vinieron aquí a conquistar, no vinieron a invertir. Su conquista fue dura, vertical, ¿no es cierto? Que hicieron trabajar a los indios en ese tiempo para lograr las riquezas. América Latina contribuyó mucho en tiempos de la acumulación originaria del capital a ese capital que existía en Europa. Eso también teníamos que haberlo dicho. Entonces yo dije, a ver, tenía que hablar de este tema, de la parte histórica, para que no veamos solamente la parte abstracta, ¿no? La mercancía, el valor de uso, caramba, que a veces parece tan sencillo y que no lo es, ¿no? ¿Cierto? Hablar del valor de cambio, que son categorías obviamente de la economía política, pero también quería rematar, digamos, esta exposición refiriéndome a la acumulación originaria del capital como un sustento histórico a ese discurso que Marx había realizado en el nivel más alto de la teoría, como es el de la exposición de esos conceptos, de esas categorías. Hasta aquí esta primera parte de lo que es el fetichismo, la mercancía y la acumulación originaria del capital. Terminaré mi participación con esta referencia a lo que es el Estado capitalista, que es lo que queremos ver en esta tercera y última parte. El tema del Estado, este organismo, ¿no? Como dice, este organismo jurídico y político. Hegel decía, el Estado no es sino la realización de la idea universal. Muy interesante, ¿no? Pero otra cosa es explicar el surgimiento del Estado. Los justnaturalistas, Thomas Hobbes, Baudin, Pufendorf, Kant, Rousseau, inclusive hasta Hegel, no pudieron explicar el origen histórico del Estado. Ahí Engels hace un aporte significativo, pero partiendo de los apuntes de Marx. Se explica que el Estado surge a partir de la descomposición de la colonia primitiva, cuando van surgiendo las clases sociales. Y desde entonces el Estado tiene carácter de clase. Ahora, claro, el propio Marx ha de ir mejorando paulatinamente su concepto de Estado. Una cosa es lo que va entendiendo en el manifiesto comunista, pero el elemento decisivo o la condición histórica decisiva para un buen concepto del Estado procede de la Comuna de París, ¿no es cierto? Marx está en Luis, 1871, la Comuna de París. Por primera vez en la historia, los comuneros de París se hacen del poder, están en el poder. Eso tiene una duración aproximadamente de unos 3 meses. Están en el poder
están discutiendo la rebaja de sueldos y que todos los funcionarios deben ganar lo que gana un obrero. Pero no se dan cuenta los comuneros que el ejército de Thiers se había retirado de París y estaba en Versalles. Y conste que en ese tiempo se había realizado la guerra franco-prusiana. Ante esta situación, inclusive el ejército de Thiers en Versalles recibe el apoyo de los prusianos. Se reorganiza este ejército y avanza sobre París. Y ahí se produce una de las grandes masacres de los comuneros de París. Esa situación histórica fue decisiva para construir un concepto de Estado. ¿Qué le faltó? Y que Lenin después lo descubre muy bien y que va a tener presente cuando se realice la revolución en 1917. Los comuneros en París no se habían apropiado del Banco Central. Es como un símbolo ese Banco Central que les causó miedo a los comuneros y no entraron. Ese fue, según Marx, según Lenin, uno de los errores que cometieron los comuneros en París y que pagaron, ¿no? y pagaron con la vida. Cientos de muertos en París, muchos comuneros muertos en París. ¿Y qué dice Marx? No basta tomar el Estado, no basta tomar el poder del Estado. Lo que hay que hacer es destruir el Estado capitalista, abolir, destruir el Estado capitalista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se destruye el Estado capitalista? Destruyendo una de sus columnas vertebrales, como es las Fuerzas Armadas, el Ejército. Y Marx se da cuenta de eso. Y dice, con ya propiedad, el Estado no es sino el órgano de represión de una clase social. Este concepto lo va a repetir Marx, ¿no es cierto? Y lo va a trabajar muy bien Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Pero el que pase aquí en esa línea es Lenin. Lenin va a trabajar el concepto también de Estado en ese sentido, en su libro El Estado y la Revolución. Sigue en esa concepción de que el Estado es un órgano de opresión de una clase social pobre. Hasta aquí hay una cosa novedosa, importante, ¿no es cierto? Ya no es el Estado aquel ente que administra los bienes públicos de la sociedad para el bien de la sociedad. Un ratito nos va a decir más, un ratito. Nunca olvidemos que el Estado tiene carácter de clase. Eso es lo que nos dice más. Que el Estado capitalista es el Estado de la clase dominante. Pero ahí no queda la cosa, porque después en Italia va a venir este hombre, como es Antonio Gramsci, hijo de campesinos del sur de Italia. Pensaron que el sur de Italia es pobre, mientras que el norte de Italia industrial. Ese es el que viene realmente de los estratos sociales más pobres. Sí, hay tantos marxistas que los conocemos, pero este hombre es el que viene de estratos sociales realmente pobres. Lukács, por ejemplo, hijo de banquero. El propio Lenin tenía, pues, ¿no? Su mamá, su padre tenía algunas tierras que, gracias a eso, pudo también Lenin mantenerse en el extranjero. Pero este hombre no. Este hombre sí que viene de los estratos sociales más pobres, de Cerdeña, de Cagliari. Se va a estudiar con una media beca hacia el norte. Es una vida de Gramsci, es como para llorar. Yo les digo, no hay un solo ser humano que, si alguien ha leído la vida de Gramsci, dudo que no se le haya hecho en algún momento un nudo en la garganta, ¿no? Porque realmente este hombre consecuente se hizo un miembro del Partido Comunista, pero consecuente con sus ideas y en la más extrema pobreza. No logró concluir sus estudios universitarios, bueno, porque se incorporó un joven al Partido Comunista. Los detuvieron. El fiscal que lo acusa dice
tenemos que impedir que este cerebro funcione por 20 años. Y lo llevaron de una cárcel a otra, de una cárcel a otra. Y ahí aparece una figura, un gran amigo de Gramsci, un gran economista. No sé si ustedes han escuchado hablar de este economista, Piero Sraffa, que es el que realmente le ha llevado libros a Gramsci, junto con su cuñada, Tatiana Schuch. Su esposa estaba en la Unión Soviética. Ahí Gramsci, en la cárcel, pasando muchos otros capítulos hermosos de la vida de este hombre, que realmente fue ejemplar. Y ahí es donde Gramsci comienza a escribir, a tomar nota de cuánto libro le llegaba. Leía y tomaba notas, leía y tomaba notas. Con solo escribir una carta a Mussolini, que era el duce de Italia, lo que era Hitler del Führer en Alemania, con solo decirle, te pido perdón, con solo escribir la palabra perdón, Gramsci podía salir de la cárcel. Pero Gramsci era de esos marxistas que tuvo una profunda convicción y no lo hizo. Salió de la cárcel, alrededor de 8 años estuvo en la cárcel, porque hubo una amnistía general para todos los presos. Sale de la cárcel, cuando se propone ir a ver a su padre y luego ir inmediatamente a ver a sus 2 hijos que estaban en la Unión Soviética, a los 4 días muere. ¿Qué habrá hecho este Piero Sraffa y Tatiana Schuch para sacar de la cárcel esos apuntes que, andando el tiempo, se convirtió en los cuadernos de la cárcel? Esos cuadernos de la cárcel viajaron a la Unión Soviética, de la Unión Soviética retornó al Partido Comunista y Palmiro Togliatti, que era el que estaba a la cabeza del Partido Comunista, empieza a publicar por temas estos apuntes de Gramsci. Miren, estamos hablando con Gramsci de los años 30. En los años 50 están saliendo algunas cartas y algunos escritos de Gramsci. Y salió en Buenos Aires, en la editorial Lautaro, algunas cartas de Gramsci en los años 50. A partir de los años 60 se forma en Italia todo un equipo de investigadores a la cabeza de Valentino Gerratana, ¿no? Y hacen todo un trabajo para publicar los cuadernos de la cárcel de Gramsci. Y salió en la editorial Einaudi en Italia. Y aquí ustedes, los mexicanos, fueron los primeros privilegiados, porque la traducción que se hizo de los cuadernos de la cárcel se publicó aquí en México, en ediciones ERA. Primero salió 4 tomos y después los 2 siguientes, el 5º y el 6º. Pero esa edición, miren, se agotó muy rápido. En los años 90 era difícil encontrar un escrito de Gramsci en Italia. ¿Saben qué hicieron los estudiantes y los docentes? Salieron en manifestación. Inaudito, insólito, podemos decir, ¿no? Estudiantes y docentes marchando por las calles de Italia, gritando en las puertas de la editorial Einaudi para que saque la segunda edición de los cuadernos de la cárcel. Y salió, ¿no? Bueno, eso es una cosa muy interesante. A ver si por ahí hay algunos que quieren leer algo de la vida de Gramsci. Les recomiendo esta obra de Giuseppe Fiori. En la edición Península de Barcelona salió con el título Vida de Antonio Gramsci. Voy a lo central ahora. ¿Por qué me detengo en esto? ¿Por qué? Porque Gramsci sí hace un aporte a la concepción marxista del Estado. Ya no repite como Lenin. Lenin sigue diciendo que el Estado es un órgano de representación de la clase social pro. Muy bien, eso es Marx, eso es Engels y eso es Lenin. Pero
Gramsci dice, el Estado es igual a la dictadura más la hegemonía. Aquí está su aporte, el concepto de hegemonía. Y va a hablar así como, miren ustedes, el Estado supone dictadura, es decir, el Estado supone aparatos coercitivos, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas, la policía, los tribunales de justicia. Son aparatos coercitivos. Aparatos hegemónicos, desde la escuela, los partidos, los sindicatos, la iglesia, los medios de comunicación, que están cumpliendo funciones ideológicas. El Estado ya no es acción solo represiva. El Estado es acción ideológica, que permanentemente quienes están en el poder están lanzando un discurso destinado a convencernos de lo que están haciendo ellos está bien. Están buscando consenso permanente en la sociedad. Gramsci va a decir en la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es el conjunto de instituciones que hay en una sociedad. Desde los clubes deportivos, la universidad, la confederación de empresarios privados, todo el conjunto de instituciones forman lo que es la sociedad civil. Entonces miren ustedes, este es un aporte que hace Gramsci. Ya no es solamente represión, ya no es solamente intervención del ejército, la policía, etc. Pero no es la acción que se realiza en los tribunales de justicia cuando lo agarran los dirigentes políticos y los meten en el Gran Hotel, ¿no es cierto? Sino el Estado está cumpliendo una función hegemónica, es decir, una función ideológica. Y empezamos a abrir los ojos. Y ya no es solamente medios de comunicación social, como se suele decir únicamente. Son medios de comunicación ideológica. Hay una ideología que nos están permanentemente bombardeando, que llega a la sociedad civil. Y eso es el Estado. El Estado está actuando de esa manera. Y esto es un aporte, evidentemente. Este es un aporte, el concepto de hegemonía. Y si ustedes me permiten, porque no puedo ocultar, si bien la economía es lo que determina la existencia del Estado, porque claro, no puede haber supraestructura sin estructura económica, ¿no es cierto? Eso lo sabemos muy bien. La organización del Estado, esta organización jurídica y política del Estado, obedece en última instancia a lo económico. Lo económico es lo determinante, pero no nos olvidemos de eso. En última instancia, porque si no podemos pensar que todo viene de la economía. No, lo económico es lo determinante en última instancia para el Estado. Sí, si hay problemas en el Estado, problemas de organización en el Estado, tenemos que explicarnos en última instancia partiendo, algo está ocurriendo aquí, en la economía. La economía entonces es lo determinante en última instancia con respecto al Estado, sí. ¿Hay una relación así? Sí. Pero dicen con toda propiedad, pero la política tiene el poder de mando. Lo económico es lo determinante para el Estado, sí. Pero la política es lo determinante, tiene el poder de mando. Las sociedades se organizan, se construyen también a partir de la política, a partir del Estado. ¿Aquí hay una relación dialéctica? Por supuesto que sí. No todo el Estado hay que explicarse partiendo de la economía, por supuesto que sí. Si hay problemas económicos, crisis económicas, eso va a tener su repercusión en el Estado y puede dar lugar a una crisis del Estado, sí. Pero también, cuando están los que manejan el Estado y saben manejarlo, el Estado, la política, se constituye en el poder de mando de la economía. ¿Qué hace el Estado? Yo suelo decir lo siguiente. Una empresa, miren ustedes, de camisas, ¿qué produce? Camisas. Esas camisas son bienes económicos. El Estado también produce. ¿Qué produce el Estado? Bienes, pero ya no son bienes económicos. El Estado produce bienes políticos. El Estado produce bienes políticos en su configuración jurídica. Por eso decimos, se ha aprobado tal ley.
¿no es cierto? Pero esa ley, en el fondo, es una política económica, social, cultural, artística, deportiva, lo que quiera. El Estado produce políticas en su configuración jurídica. Esas políticas producidas por el Estado, que son en realidad políticas económicas, y sabemos muy bien, sobre todo ustedes que estudian economía, sabemos bien que las políticas económicas están destinadas a realizar cambios en la estructura económica. Y las políticas económicas tienen que estar bien realizadas, porque de lo contrario pueden ocasionar problemas serios en la sociedad. En mi país, el año 2005, el presidente de entonces, un neoliberal secante, dijo: vamos a exportar el gas boliviano por Chile. Ustedes saben que no tenemos buenas relaciones con Chile. Nosotros hemos nacido con una costa marítima. En una guerra injusta, Chile nos arrebató. Somos un país enclaustrado desde 1879. Nunca han sido bien las relaciones con Chile. Siempre han sido tirantes, en fin. No tenemos embajador de Bolivia en Chile, solo hay un consulado. Están rotas las relaciones diplomáticas con Chile desde hace muchos años. Y este presidente dice, como parte de su política económica, dice: vamos a exportar el gas boliviano por Chile rumbo a el norte. Eso no ha caído bien. Y la sociedad se ha levantado. Esa política no bien diseñada ha causado un mal efecto, a tal punto que se ha traducido en la caída de ese gobierno. Pues mucho cuidado en la producción de políticas económicas, que debe tener ese efecto. Una política económica tiene que estar obviamente destinada a producir cambios positivos, ¿no? Que signifique, que se dio aumento del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. En fin, pero lo que yo quiero mostrarles es que aquí hay una relación, como dice Marx, ¿no? Hay una secuencia inversa. Es ida y vuelta. Eso es dialéctica. Con movimiento, pero también contradicción. Contradicción. Ida, vuelta. Economía, política. Política, economía. Dos procesos inversos, relaciones inversas, que expresan unidad. Voy a exponer lo siguiente: el capital y estos cuatro temas. Se habrán dado cuenta que este seminario empezó con filosofía griega, muy bien expuesta por Julio. Estudiar la dialéctica en el capital, estudiar el marxismo. Julio nos enseña, hay que remontarnos a la filosofía griega, ver las corrientes, autores idealistas, materialistas, porque como nos explicó Hegel, donde puso énfasis, siendo él el gran sistematizador de la filosofía de los 2000 años y el autor de la dialéctica que aquí hemos resaltado, tuvo que estudiar precisamente a estos filósofos para poder sistematizar, sintetizar la dialéctica hegeliana. Entonces es una buena recomendación que le demos una ojeada a la filosofía griega como el antecedente remoto del marxismo, de la dialéctica, del método de la economía política. Hoy voy a tocar específicamente el capital, viendo el objeto, el objetivo, el método. Lo voy a ver rápidamente porque ya se ha estado señalando, y una exposición del primer tomo del capital, aplicando justamente lo que hemos aprendido aquí. Adelante, por favor, Julio. Empiezo con esta cita de Lenin de 1914, cuando analiza el texto de la lógica de Hegel, llega a una de estas conclusiones: es completamente imposible entender el Capital de Marx, y en especial su primer capítulo, sin haber estudiado y entendido a fondo toda la lógica de Hegel. Como ven, es una afirmación rotunda
que descalifican, por supuesto, a todos aquellos que en ese tiempo no habían leído el Capital. Pero no solo en aquel tiempo, también en este tiempo. A ver la segunda parte de esta conclusión. Por consiguiente, hace medio siglo no se ha entendido el Capital. Hemos empezado a estudiar y a enseñar el Capital en la Facultad de Economía, como en cualquier otro lado, sin conocer a Hegel, quizá conociendo algo de dialéctica por medio de algunos autores marxistas, pero no a profundidad. ¿Será posible, y eso le pregunté en otra ocasión a Julio, que sin haber leído la lógica de Hegel o la fenomenología, pudiéramos entender el Capital? Entonces, no lo hemos leído, no conocemos a Hegel, pero si hemos estudiado la lógica dialéctica de Marx y de Engels, sí tenemos elementos para comprender mejor y enseñar mejor el Capital de Marx. Ahora, vamos a suponer que no se ha estudiado ni siquiera la dialéctica materialista de Marx y de Engels. No conocemos nada de eso. Y hacemos un gran esfuerzo por aprender el Capital y enseñarlo. Estoy seguro que muchos maestros no son dialécticos y sin embargo hacen un gran esfuerzo, posiblemente muy bueno, de enseñar el Capital. Entonces hay esta cuestión: ¿será posible que sin conocer la dialéctica podamos entender y enseñar el Capital? Voy a continuar y a ver si al rato contestamos esto con mayor cuidado. Voy a retomar, al igual que ya hizo en parte Julio, dos documentos esenciales que todo alumno, al iniciar el estudio del Capital, tiene que leer. Son los prólogos, si no es que hasta la introducción, la advertencia que hacen los editores. Hay que acostumbrarse. Yo le pido a mis alumnos que, aunque se pida la lectura de algún capítulo, ellos tienen que leer los prólogos, la introducción, para saber de qué se trata el libro, y después el capítulo específico que le han pedido, porque en los prólogos está precisamente lo importante, una parte importante. Y en este caso el prólogo, y llamado epílogo, y también el prólogo a la edición francesa, son importantes para conocer el objeto de estudio de Marx, el objetivo, el método, por mencionar solamente tres partes que son las que a mí me interesa resaltar. Por supuesto, en esos prólogos y epílogos hay más elementos que el estudiante tiene que aprender. Entonces, en el prólogo queda claro que el objeto es investigar la sociedad burguesa, el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes. Modo de producción, relaciones sociales. ¿Y por qué yo pongo énfasis en el objeto? Perdón, la siguiente página. El objetivo: sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Por supuesto, el modo de producción capitalista, la sociedad capitalista. ¿Por qué resalto esta parte con mis alumnos? Porque muchos llegan con la idea preconcebida, ¿sí?, o prejuicio, de que el Capital es la enseñanza de cómo hacer el comunismo, cómo hacer la revolución. Y el Capital, como su nombre lo indica, es sobre eso, sobre el capitalismo. Lo estoy resaltando también para aquellos que no son de aquí de la Facultad de Economía, porque en la lista vemos, afortunadamente, que hay asistentes de otras escuelas que no son economistas. Entonces, no es el estudio del comunismo ni de la revolución, sino es del modo de producción capitalista, de la sociedad burguesa. ¿Y qué pretende? Esto que está aquí: conocer las leyes económicas del capitalismo. La siguiente, por favor. El método. Adelante. Aquí está el prólogo y epílogo a la edición francesa del 72. El método de análisis empleado por mí, que hasta el presente no había sido aplicado a las cuestiones económicas. Primera idea, ¿no? Nadie había aplicado este método, que vamos a darnos cuenta posteriormente que, como lo dice, es el método de la dialéctica. O sea, todos los economistas anteriores, y coetáneos, como dice Julio, no utilizaban la dialéctica, no habían estudiado a Hegel.
En cambio, Marx, por primera vez, lo va a hacer, eso se lo dice a los lectores franceses, pero no es suficiente. Lo que viene adelante, por favor. Sigue, hace que la lectura de los primeros capítulos resulte no poco ardua y es de temer que el público francés, siempre impaciente por llegar a las conclusiones, ávido de conocer la relación entre los principios generales y los problemas inmediatos que lo apasionan, se desaliente al ver que no puede pasar delante de buenas a primeras. Vean pues, todos somos muy impacientes, no solamente los franceses, los lectores franceses. Todos queremos saber quién es el asesino de una novela, pero hay que esperarse. Y con el método de exposición de Marx, con mayor razón, no pueden ustedes encontrar todas las respuestas de manera inmediata, porque tiene un método específico que nos lleva de lo más general a lo más concreto, se dice. Y entonces, la advertencia aquí es buena, porque dice, ávido de conocer la relación entre principios generales, abstracción, y los problemas inmediatos que lo apasionan. Pues no es posible que los encuentre inmediatamente. Por eso algunos, si leen la primera sección, el primer capítulo, como dice Marx, con respecto a la parte más difícil, cuando Marx habla, por cierto, del primer capítulo, se está refiriendo en la segunda edición realmente a la primera sección. ¿Sí? Y no es el único que señala de que esa primera sección es un poco complicada o difícil, ¿no? Althusser, que en varias ocasiones ha mencionado Julio, es otro filósofo marxista que no recomendaba leer siquiera esta sección, porque además tenía una versión a Hegel, ¿sí? Y criticaba justamente la dialéctica hegeliana de Marx. Pero efectivamente esta primera sección es muy abstracta y es complicada para muchos, pero también se les complica porque no manejan el método de la economía política, el método de la dialéctica, como lo voy a demostrar más adelante. La siguiente, por favor. El mismo Marx, en la segunda edición, señala esto. El método ha sido poco comprendido, porque las críticas de varios señalaban lo siguiente: es un método metafísico, crítico, deductivo inglés, analítico, sofistería hegeliana, realista, dialéctico alemán, idealista y otros métodos que le adjudicaban a Marx. Pero solamente hubo uno que es muy citado, o está ampliamente citado en el epílogo, un crítico ruso que dio en el clavo, explicó en 2 páginas cuál es el método de Marx. Hay que leer esa crítica del ruso para poder entender el método. ¿Por qué? Porque Marx está de acuerdo con esa caracterización. En la siguiente página, por favor. Dice Marx, al caracterizar a ese crítico lo que es mi verdadero método, ¿qué hace sino describir el método dialéctico? Aquí queda claro, diríamos por primera vez, sobre todo en Capital, claro, ¿cuál es el método? Si preguntan cuál es el dialéctico, lo dice Marx. Yo pongo entre paréntesis, ver la crítica de Kaufmann. Hay que leerla, hay que estudiarla, para que sepan cómo describe el método dialéctico. Ese es mi verdadero método, el dialéctico. Adelante, por favor. Enseguida tiene que distinguir su método dialéctico del de Hegel. También Julio lo ha tocado, no voy a abundar. En cuanto a sus fundamentos, es diferente. Es la antítesis directa al de Hegel. Adelante. Para Hegel el proceso de pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo, es el de Newton. Eso lo señaló muy bien Julio de L'Oreal, creador de L'Oreal. L'Oreal no es más que su manifestación externa. Adelante, por favor. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. No hay necesidad de explicar más. Esto es lo que hemos estado viendo. Adelante. Engels. Tengo que utilizar también a Engels. Yo reivindico, reconozco también a Engels como el que complementa la dialéctica materialista a la filosofía marxista. El materialismo moderno es sustancialmente dialéctico. ¿Por qué recojo esta cita? Porque a veces habla uno de la dialéctica y se le olvida la parte materialista. Posteriormente a alguien se le ocurrió unir el término dialéctica con el materialismo y apareció la dialéctica materialista. Por cierto, eso también es muy discutido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Marx, dice, no utilizó el término dialéctica materialista. Es cierto, no lo utilizó. Habla de dialéctica. Y en otras partes
como las tesis sobre Feuerbach hablan mucho del materialismo, y el materialismo dialéctico, ¿se entiende? Porque critican Feuerbach el materialismo mecánico. Pero a alguien se le ocurrió, no sé, unir los dos, y a nosotros por comodidad hablamos de dialéctica materialista o de materialismo dialéctico, es lo mismo. ¿Sí? Entonces yo recojo de ellos que el materialismo moderno, o sea, el de ellos, es también dialéctico. No puede ser ya materialismo sin dialéctica, ni dialéctica sin materialismo. De ahí en adelante, y así como nosotros usamos, es dialéctica materialista. Adelante. Esto también ya lo señaló Julio, así que rápido solamente lo voy a dejar aquí, o no lo quité, para que ustedes lo lean con cuidado, ¿sí? Pero ya está muy bien explicado por Julio. Dicen, ciertamente, el modo de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación. Aquí hay que aclarar eso. Una cosa es la exposición y otra cosa es la investigación. Pero el método, en realidad, el método dialéctico se usa para la exposición y para la investigación o el análisis. No hay que confundir eso, ¿sí? Pero de una manera se expresa, se expone, y como lo dice aquí, resaltando la investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Esta es la investigación para todos. No señala esto, pero todo el mundo tiene que hacer este tipo de investigación profunda, amplia, ir al núcleo, ver las relaciones. Pero no todo el mundo lo tiene que hacer de esta manera, aunque esta sea la teoría. Hacemos investigación superficiales. La del Capital es profunda, es amplia, se va al núcleo, pero también expresa cuestiones aparenciales. Adelante, por favor. Tan solo después de consumar esa labor puede exponerse adecuadamente el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto, es posible que el observador le parezca estar ante una construcción a priorística. Esta es otra cita muy conocida, pero hay que estudiarlo y hay que aplicarlo, y eso es lo difícil. La siguiente. En el prólogo de la primera edición señala esto: cuando analizamos las formas económicas no podemos utilizar microscopios ni reactivos químicos, ¿sí? Tenemos que utilizar, dice, la facultad de abstraer. Por primera vez señala ahí eso, la abstracción. Entonces aquí tenemos dos métodos: la facultad de abstraer y la dialéctica. Pero yo he señalado, la facultad de abstraer o la abstracción es parte de la dialéctica, no son dos separados, aunque aquí Marx lo señale de esa manera. Adelante. Dice Marx: para comprender las formas en su pureza hay que hacer abstracción en primer lugar de todos los elementos que no tienen nada que ver con el cambio de formas y la constitución de estas en cuanto tales. No tendría que abundar, porque repito, yo estoy complementando lo de Julio, ¿sí? Y Julio lo ha explicado muy bien. Señaló, hay que separar lo secundario, lo que no importa, quedarse con lo importante. Yo utilizo un término mexicano que es quitar la paja del trigo, ¿sí? Así simplemente, esa es la abstracción. Nos quedamos con el trigo, pero la paja también importa, decía Luis, las cosas, Julio, las cosas secundarias también importan, existen, pero por lo pronto en el análisis no hay que utilizarlas, pero uno tiene que ser capaz de darse cuenta de cuál es la parte importante. En este caso, el trigo para mí es importante, la paja no. La paja después la voy a utilizar y se la doy de ganado. Adelante. El método de la economía política, que se encuentra en la introducción al Grundrisse, el tercer apartado, también es muy utilizado. Si yo algo empecé a estudiar, lo primero que yo estudié, lo primero que yo supe del Capital, del marxismo, fue por parte de un profesor, cuando en mis años mozos, hace muchos años, pretendió enseñarnos esto: el método de la economía política, elevarse de lo abstracto a lo concreto. Obviamente no entendí. Obviamente no entendí. Son dos paginitas de una tercera parte de unas 10 páginas, pero con las dos primeras paginitas se tiene que estudiar con mucho cuidado y es muy difícil comprenderlas. Empezando con el lenguaje, con los conceptos, ¿sí? Empezando con eso. Pero esto es el método de elevarse del abstracto a lo concreto. Julio lo explicó muy bien ayer.
yo lo dejo aquí en la exposición, en el PowerPoint, para que ustedes lo lean, se remitan a la bibliografía correspondiente. Adelante, por favor. No. Parece, lo leo, pero no quiero explicar. No debo explicarlo, ya está explicado. Parece, bueno, no lo leo para que quede en constancia. La anterior. Parece justo comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo, sin embargo, esto se revela como falso. Vean lo que yo resalto con rojo, ¿no? Adelante. Si comenzara, pues, por la población, tendría una representación caótica del conjunto y, precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples. Atención con lo que se subraya. Adelante. De lo concreto representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar la determinación más simples. Adelante. Llegado a este punto habría que reemprender el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino de una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Adelante. El primer camino es el que siguió históricamente la economía política naciente. Este último es manifiestamente el método científico correcto. Esta es una cita, un resumen de esas dos páginas. Justo. Y entonces cada concepto incluso se tiene que explicar, cada parte. Pero entendiendo esto, se entiende claro lo que para Marx es el método científico correcto. Adelante, por favor. Lo voy a esquematizar de esta manera. Lo real y concreto, que es la representación caótica del conjunto, se pasa a conceptos simples, abstracciones. ¿Por medio de qué? Del análisis, por supuesto. ¿Sí? Se parte de un concreto real como este, caótico. Este es el ejemplo para mí. Pero por medio del análisis de un caótico como este, una población como esta, yo llego a representaciones, a elaboración de conceptos, categorías, teorías, leyes, etc. Ahí está, conceptos simples, abstracciones. Adelante, por favor. El método científico correcto, el viaje de retorno, abstracciones. Ya tengo las abstracciones, que como dijo Julio ayer, Marx y los teóricos parten justamente de las abstracciones. ¿Sí? Parten de las abstracciones y se van de nuevo a lo concreto, real. Pero ya con las teorías, con las leyes, con ese conocimiento, entienden esa realidad concreta. Y entonces se le llama, ven una rica totalidad ahora. Esa totalidad concreta a la cual se refería Julio, pero pensada. ¿Sí? Donde hay múltiples determinaciones y relaciones. Se encontraron estas determinaciones. ¿Qué son determinaciones? Una serie de características, de rasgos de la sociedad, que al principio son difusas, no se entienden, pero ya ahora sí ya las entiendo, ya es un análisis, una investigación profunda. Y además encuentro relaciones sociales. Adelante. Sigo esquematizando. Hay una discusión sobre cuál es el método científico correcto. Parece, de lo que ya se señaló de Marx, de que solo lo científico es de la abstracción a lo concreto. Pero hay quien señala, no basta con eso. Alguien tiene que hacer, y Julio también lo dijo, de lo concreto a lo abstracto. Entonces el método científico correcto, siendo, yo digo, dialécticos, tiene que ser completo, una unidad, y la unidad es concreto, abstracto, concreto. Se parte de lo concreto, se llega a lo abstracto y se regresa a lo concreto. Pero algunos en la división del trabajo, considerando además que es el método científico correcto, parten de lo concreto y llegan a lo abstracto. Y otros, como Marx, parten de lo abstracto y llegan a lo concreto. Entonces, para mí, el método científico correcto, completo, sería concreto, abstracto, concreto. Adelante. Voy a utilizar otros conceptos, que es lo mismo. De lo complejo a lo simple, lo complejo. ¿Se dan cuenta? Aquí hay seguramente una comprensión de nuestros términos de manera diferente a lo que se utiliza en la dialéctica hegeliana y en Marx. Lo complejo aquí, haciendo la comparación con lo anterior, sería lo concreto, y lo simple es lo general, lo abstracto. Adelante. Estos dos conceptos son más conocidos, porque son los que se enseñan. Si se pregunta qué método usan, normalmente dicen el deductivo, el hipotético deductivo. Alguno puede decir el inductivo. El inductivo, en términos de lo que estamos hablando aquí,
El método de la economía política sería lo concreto, ¿sí? Y el deductivo sería lo abstracto. Adelante. Marx dice, el método que consiste en elevarse lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento solo la manera de apropiarse lo concreto, de reproducirlo. Julio usó ese término, leyó justamente esto. ¿Por qué? Porque para Julio y para mí es importante, lo retomamos de Marx, de reproducirlo como un concreto espiritual. Concreto es el concreto real, el concreto caótico. Se tiene que llegar al concreto pensado, al concreto espiritual, dice Julio, al concreto intelectual. Adelante. Pero el capital no es una cosa, sino determinada relación social. No, esto ya no corresponde, por cierto, no corresponde a la parte del Grundrisse, de esa introducción, ese tercer apartado de la introducción, es otra cuestión. Pero aquí quiero resaltar lo de cosa y relación social. Algo también Julio ha tocado ahorita en la fetichización de la mercancía. Pero el capital no es una cosa, sino determinada relación social de producción perteneciente a determinada formación histórico-social y que se representa en una cosa y le confiere a esta un carácter específicamente social. Cosa y relación social, formación histórico-social, representa. Mira, los alumnos tenemos que explicarle, a los alumnos de economía política, de que el capital se está analizando relaciones sociales, de que todos esos conceptos son relaciones sociales. Mercancía no es una cosa. Aunque más, por cierto, paradójicamente dice, la mercancía es una cosa que satisface necesidades. Pero no analiza una cosa, no la analiza como cosa, ¿sí? Lo analiza como relación social. Y hay que resaltarlo porque en la otra economía, la economía burguesa, no se ve relaciones sociales, se ven las cosas. Las mercancías y el capital como cosas. Y entonces los alumnos pues entran en conflicto ahí, o creen que también el capital Marx analiza cosas. No, por eso nos advierte. Y esta es una cita. Adelante. La economía no trata de cosas, sino de relaciones entre personas y en última instancia entre clases. Si bien estas relaciones van siempre unidas a cosas y aparecen como cosas. En última instancia son relaciones sociales. Representan clases sociales. La relación entre dos productores que intercambian mercancías. ¿Sí? Y que, como señaló Julio, la cosa es tan importante que cosifica la relación, fetichiza la relación. Parece que se intercambia por medio de cosas, porque las cosas son las que van al mercado a intercambiarse. Los productores están a segundo plano. Se cosifica la relación social en el capitalismo, por ser mercancías, por tener valor de cambio, lo dijo Julio. Adelante. La exposición del capital va de lo abstracto a lo concreto, se dice por parte de los marxistas, por medio de la concretización sucesiva. Lo pongo entre comillas porque esta no es un concepto de Marx hasta donde yo entiendo, es de los marxistas, no me acuerdo de quién, pero se acostumbra a decir eso, concretización sucesiva. Adelante. Después de que tenemos claridad, comprendemos que la dialéctica materialista y la crítica a la economía política de Marx son dos partes del marxismo y que hemos aprendido lo que es la dialéctica materialista, conocemos sus leyes, conocemos sus categorías, estamos en capacidad de aplicarlas. ¿Sí? ¿A qué lo vamos a aplicar? A lo que sea. A lo que sea. Por supuesto, Marx utilizó su método cuando ya lo comprendió, cuando ya lo comprendió, hizo ajustes, dice, con la filosofía alemana, con la conciencia anterior, ya se puso a realizar otras labores, a escribir sobre otras cosas, se convirtió en político, en economista, en historiador, en revolucionario, continuó con su labor revolucionaria, pero ya no como filósofo. De tal manera que todo lo que escribe, empezando con el manifiesto, por supuesto, ahí está el método. Mencionen cualquier texto y ahí está el método. ¿Sí? Pudiéramos utilizar cualquier texto para esto. Se menciona por parte de Engels que el materialismo histórico, que es la dialéctica aplicada a la sociedad, a la historia, se ve claramente, además del capital, se ve en la lucha de clases en Francia de 48.
en el 18 Brumario del 52, en la Comuna de París, o sea, documentos históricos sobre luchas concretas, donde aplican el materialismo histórico, analizando estructura económica, relaciones sociales, analizando el Estado, lucha de clases, etc. Ahí está la aplicación. ¿Quieren saber cómo se aplica el materialismo histórico? Ahí están los textos de Marx y de Engels. Pero nosotros nos vamos a remitir solamente, porque ese es el objetivo, al Capital. Aquí está la dialéctica materialista. ¿Cómo? De la siguiente manera. Por favor. Explico esto considerando que no todos son economistas, y no todos han estudiado 5 semestres de economía política aquí, ¿de acuerdo? El Capital son 3 tomos, si no es que 4. Nos quedamos con 3. El primer tomo es sobre la producción, el segundo la circulación, el tercero la producción global. Julio también en la primera sesión nos señaló esto. Adelante. Abstracción. Utilizando el método de abstracción, se considera que tal como está elaborado el Capital en esos 3 tomos, más parte de lo más abstracto y termina, de manera inconclusa por cierto, en lo más concreto. Resulta que el primer capítulo del primer tomo se llama La mercancía. Y el último capítulo que escribió en una media página, o sea, inconcluso, se llama Las clases. Se deduce de aquí que la mercancía es un concepto más general que las clases. ¿Sí? Adelante. Julio también ya nos ha señalado esto. El Capital está compuesto de teorías, o de leyes si gustan. Teorías como la teoría del valor. La primera sección, aunque está por todo el Capital, dice Julio, perfecto. Pero la explicación teórica se encuentra en la primera sección y especialmente en el primer capítulo. Pero todo efectivamente se deriva de esto. Teoría de la mercancía, teoría del dinero, teoría del valor, de capital, de salario, la producción de capital, y podemos encontrar otros elementos para llamarles teoría, que compondrían una teoría. Pero quedémonos con estas, suficiente. Esto es lo que tiene uno que aprender del primer tomo, saber cuál es la teoría del valor, la teoría de la explotación, o la teoría de la mercancía, si gusta, la teoría del dinero, la teoría del plusvalor, la teoría de la acumulación, la teoría del salario, etc. Esto es lo que hay que aprender, por supuesto, porque está en secciones. Adelante. El orden de exposición del primer tomo. Resulta que empieza en la primera sección con la circulación simple de mercancías. ¿Para qué? Para explicar justamente la categoría mercancía y dinero. ¿Sí? Justamente. Pero es hasta a partir del 5º capítulo cuando realmente le entra al proceso de producción capitalista. Y entonces sigue producción capital. Y termina, como Julio nos ha explicado ampliamente y muy bien, con la acumulación primitiva del capital. Si no es que con la teoría de la colonización, que también es acumulación primitiva, en su forma de colonización de otros países. Entonces, esta manera de exponer desde la circulación simple de mercancía, ¿por qué? Porque mercancía y dinero y otras categorías son preexistentes al capital. Desde ahí, Marx la retoma y se puede explicar lo que es la mercancía. Pero ya la producción capitalista, que es la producción de mercancía de manera generalizada, pero por supuesto se convierte la mercancía en la célula fundamental, lo que no es antes. Adelante. Mercancía. También Julio lo ha señalado, repito, esto es complemento y que quede para la lectura. Mercancía, 2 factores, valor de uso y valor. Utilizando las categorías y leyes de la dialéctica, esto es una totalidad. Tenemos una mercancía, tiene 2 factores, es una unidad, es una totalidad, lo uno es total. Es una unidad de contrarios. Ojo, esto es una unidad de contrarios. Unidad de opuestos. Tiene carácter bifacético, más acostumbrado a hablar, utilizar mucho el término bifacético. Para el trabajo que viene enseguida le llamaba el doble carácter del trabajo o el carácter bifacético. Para el crédito también le llama carácter bifacético y así muchas otras categorías tienen 2 caras. Es una unidad, contrapuestas, y ahí está. Uno es cualidad y otro es cantidad. Entre ambos forman uno. Cualidad y cantidad a la vez.
Uno de estos conceptos es universal, el valor de uso. Efectivamente, Marx insiste en llamarle forma natural al valor de uso. La categoría particular es valor. ¿Por qué? Porque corresponde solo a una sociedad, a una formación histórica, mientras que el valor de uso corresponde a cualquier sociedad. Por supuesto, siempre tiene que haber algo que sirva, que sea útil. Tiene valor de uso lo que se produjo. Entonces es una categoría universal, o se traduce también como general, versus la categoría particular o individual, que sería el valor. Adelante. Perdón, antes hay una pregunta. Dice, categoría más abstracta. ¿Por qué? Pregunto. Ahora sí viene la respuesta. Adelante. Ahí está. ¿Por qué la mercancía es lo abstracto, lo más abstracto? Y aquí contesta Marx. Yo parto de la forma social más simple en que toma cuerpo el producto del trabajo en la sociedad actual, que es la mercancía. Es la forma social más simple, más general. Pero no basta con esto para entender por qué se empieza con mercancía. Viene la otra. Dice Marx, la riqueza de las sociedades en la que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, entre paréntesis la traducción del fondo con la cual todas las generaciones de los últimos 40 años antes de 1975 se educaron, como un inmenso arsenal de mercancías. No sé si estos dos conceptos, cúmulo y arsenal, se puedan utilizar de la misma manera. Creo que son muy diferentes, pero quede como anécdota que las traducciones a veces no son las mejores, y sin embargo, ojo, con eso se educaron los marxistas, y a veces llego a la conclusión, ¿será por eso que me hicieron la revolución? Se educaron con la edición del Fondo de Cultura durante 40 años, y después cuando sale del siglo XXI y entonces hacen la comparación, y para algunos hay diferencias notables. Para mí realmente no me parece, lo digo así, no me parece, y sin embargo esto lo hice a propósito nomás para comparar dos conceptos traducidos de manera diferente, uno como cúmulo y otro como arsenal, ¿sí? Y lo de que no hicieron la revolución porque no leyeron bien el Capital por la mala traducción es una bromita, ¿eh? Es una bromita. Y dice, y la mercancía individual, continúa Marx, como la forma elemental de esa riqueza. ¿Sí? Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. Entonces aquí están dos citas con las cuales uno tiene que explicar a los alumnos por qué se inicia con la mercancía y no con el dinero, y no con el capital, y menos con la acumulación primitiva. Si la acumulación primitiva es previo, por supuesto, al desarrollo capitalista, ¿por qué no se utiliza? Así, ¿por qué no se empieza con la acumulación primitiva? Ojo, ¿por qué se utiliza en su exposición la circulación mercantil simple? Adelante. No es casualidad que yo utilice a Engels después de Marx, y no lo digo como jerárquicamente, sino como complemento, porque para mí lo que planteaba Engels realmente era lo de Marx. No hay diferencias, para mí no hay diferencias, ¿sí? Y Marx es el que hace 7 reseñas del primer tomo, que por cierto se encuentran en el primer tomo del Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Y entonces de ahí saco esto, dice Marx, Engels, como en la historia, al igual que en su reflejo literario, las cosas se desarrollan también a grandes rasgos desde lo más simple hasta lo más complejo. Esto dice Marx, desde lo más simple hasta lo más complejo. Adelante. Y lo complejo no quiere decir difícil aquí, ojo. Y lo simple no quiere decir sin importancia. Son conceptos filosóficos, hegelianos, que tienen otro significado. Con este método partimos siempre de la relación primera y más simple que existe históricamente, de hecho. Luego procedemos a analizarla, ya en el solo hecho de tratarse de una relación. La siguiente. Va implícito que tiene dos lados que se relacionen entre sí. Cada uno de estos dos lados se estudia separadamente, de donde luego se desprende su relación
recíproca y su interacción. Nos encontramos con contradicciones que reclaman una solución. Nos regresamos, por favor, Julio. Vean nada más esta cita. Es para estudiarla con cuidado. Aquí aprendemos dialéctica. Está utilizando la dialéctica. Con este método, el dialéctico, relación primera y más simple que existe históricamente. Hay una discusión de los marxistas, bueno, una discusión en los 70, 60, 70, sobre si el método de Marx era lógico o era histórico, ¿sí? Y como siempre, los marxistas se inclinan por uno o por la otra. Para algunos era lógico y para otros solo histórico. Y Engels, en varias citas, muchas que yo he recogido, las tengo por ahí, señala esto: la relación entre lo lógico y lo histórico. Lo lógico es expresión de lo histórico. El concepto lógico es porque ya está en la historia, ¿sí? Ya esa realidad existe y se expresa lógicamente, conceptualmente. Ahora, de hecho, luego procedemos a analizarla. Ya en el solo hecho de tratarse de una relación, que es relación, adelante, va implícito que tiene dos lados, pero por supuesto, relación son dos. No es relación de uno. Cada uno de estos lados se estudia separadamente. Análisis. Una relación recíproca y su interacción. La relación es eso. Hasta por solo calorcito hay una reacción. Es recíproco el calorcito cuando está uno cerca de alguien, pues. Nos encontramos con contradicciones que reclaman una solución. Una relación contradictoria. Una unidad de contrarios. Adelante. De nuevo Lenin, que sería el tercer autor y para mí autorizado. Marx descubre en la mercancía todas las contradicciones.